de ser padre es dado cuando uno tiene hijos. Entonces los hijos son un verdadero precioso valor que Dios nos ha encargado para que los formemos. Entonces es un tremendo desafío para llegar a ser padres piadosos, padres temerosos, padres de a de veras que lleguemos al éxito en la función paternal. Entonces, para esto yo quiero llamarle la atención en la vida del apóstol Pablo. Aunque que yo sepa, el apóstol Pablo no tuvo hijos, no se sabe si fue casado, no sabemos. Pero el apóstol lo que hace es describir la función paternal con respecto al liderazgo espiritual, y lo que hace es agarrar a los creyentes como sus propios hijos. Así que hay un texto bíblico allá en Primera de Corintios en donde él lo que hace es decir, así debe funcionar la cosa, así debe hacer la función paternal, así se hace el ministerio. Entonces, pero como él no tenía hijos, lo que hace es aplicar los principios que debemos nosotros aplicar en la familia con nuestros hijos, para que podamos llegar a convertirnos en padres piadosos y que tengamos hijos temerosos de Dios. Así que esa va a ser la reflexión en esta mañana, sin antes felicitar a los papás, ¿no es cierto? Usted que nos está viendo, le felicitamos, le mandamos un fuerte abrazo a través de las redes, y también queremos que junto con nosotros meditemos en la palabra del Señor. Abra su Biblia, tenga la bondad ahí, en Primera de Corintios capítulo 4. Entonces, en este pasaje que vamos a meditar en esta mañana, encontramos que el apóstol Pablo se pone como ejemplo de un padre espiritual. El contexto del libro de Primera de Corintios es que los hermanitos estaban caminando de una manera carnal, estaban caminando de una manera inflada, enorgulleciéndose, eran puras palabras, pura carnalidad, y de hecho en los primeros 3 capítulos hablan de que había divisiones entre ellos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y entonces el apóstol lo que hace es, ¿sabe qué?, presentarle al liderazgo, al pastor, al líder espiritual, en el versículo 5 del capítulo 3 como un siervo. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidor. Le presenta como siervo. En el versículo 6 le presenta como un agricultor. Dice, yo planté, Apolos regó, y el ministerio sigue. En el versículo 9 dice, le presenta al líder espiritual o al pastor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, no estamos solos en esta cosa del ministerio. No estamos solos en esta cosa de formar a los hijos. Dice, somos colaboradores de Dios. El que hace la obra es Dios, ¿no es cierto? O sea, así que le presenta al líder espiritual como el colaborador de Dios. En el versículo 10 le presenta como el constructor, porque Pablo dice, yo puse el fundamento y otros sobreedifican en ello. Entonces, aquí les presenta a los líderes espirituales como constructores, pero en el capítulo 4 les presenta como siervos. Versículo 1 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, este es el que sería la descripción de los líderes, pero en el capítulo 4, versículo 14, 15, 16 hasta el 21, le presenta al líder espiritual como un padre piadoso, y de hecho él se pone como ejemplo. Pero lo tremendo es que en todo el contexto, en el contextito anterior, lo que encontramos es que Pablo está siempre exhortándoles, siempre animándoles, siempre confrontándoles. Y vea lo que dice los versículos del 8 al 12 o al 13, lo que encuentro es que Pablo es hasta sarcástico. Les dice, carambas, párenle el carro, no funciona así. ¿Y por qué hace esto, hermano? Porque él no podía soportar la idea de que ellos se extraviaran de la palabra de Dios y de la plenitud que es la vida cristiana. O sea, cuando uno se aparta, deja de disfrutar la vida cristiana. El punto de esto es que él se considera como padre de ellos,
y lo que va a hacer es, va a hacer todo lo posible para que los de Corinto no se aparten de la fe, no se aparten de la palabra, no se extravíen de la vida cristiana. Así que el apóstol se presenta aquí como el modelo de padre espiritual. Así que meditando en estos versículos, desde el versículo 14 al 21, encontramos algunas marcas de un padre piadoso, ¿no es cierto? Marcas de un padre piadoso. Algunas cosas que el apóstol enfatiza, así se les trata a los hijos, de tal manera que hay que buscar el bien de ellos, que ellos crezcan. De hecho, celebramos el Día del Padre y nosotros somos padres por causa de que tenemos hijos. Y cuando los hijos están ahí, Dios nos da el privilegio de formarles, de discipularles, de enseñarles del camino que deben caminar. Así que toma ese papel el apóstol Pablo con respecto a los de Corinto, y la primera cosa que encontramos acá, vea, la primera marca que encontramos está en el versículo 14. La primera parte dice, vea, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarles. O sea, él les está escribiendo no con el propósito de provocarles vergüenza o avergonzarles, porque eso es lo peor que uno puede hacer con los hijos, ¿no es cierto? Avergonzarles delante de sus amigos. Eso es lo peor que un papá puede hacer. Hacerles quedar mal delante de los amigos. Eso es lo que más odian los hijos. Que les hagamos quedar mal, que les hagamos avergonzar, que les provoquemos vergüenza delante de los demás personas. Eso es lo peor que... Así que el apóstol aclara este punto diciendo, no escribo esto para avergonzarles, sino el propósito de escribirles esto, porque en los versículos anteriores, como le digo, hasta de una manera sarcástica, duro, con reprensión, está diciéndoles, oye, ¿por qué te enorgulleces? ¿Por qué vives de esa manera? Así no son los creyentes, así no deben vivir. Así que es un tremendo desafío acá. Dice que les está amonestando. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Amonestar. Significa exhortarles, suplicarles a que se arrepientan y cambien su manera de proceder. Ese es el punto, eso es una amonestación, o sea, suplicarles, rogarles, exhortarles para que se arrepientan y cambien su manera de conducirse en la vida. Así que esa es la labor de un papá piadoso. Uno como papá necesita amonestar a los hijos, no avergonzarles. ¿No es cierto? De hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice el apóstol Pablo, hablándoles a los efesios, en cambio, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, entonces, acá lo que está haciendo Pablo es tratándoles a los de Corinto como a hijos. Dice, no les estoy avergonzando, sino estoy amonestándoles, estoy trayéndoles a la mente, poniendo en la mente con el propósito de advertirles, de reprenderles, de corregirles, de producir un cambio tanto en la creencia, en la actitud, como en los hábitos y en el estilo de vida. O sea, estoy corrigiéndoles lo que están haciendo mal, y esto hace un padre. El papá es, ¿qué sería? Chuza, de veras, es el único que hace. Es el único que hace. De hecho, en Efesios capítulo 6 dice, o sea, que nos desafía, que criemos a nuestros hijos. Que criemos a nuestros hijos. ¿Cómo? En amonestación y en disciplina del Señor. O sea, esa es la manera. Ese es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los de Corinto. Les está amonestando, les está desafiando, les está diciéndoles las cosas que están haciendo mal, que hay que cambiar, arrepiéntete, hay que amonestarles. Ahora, un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento encontramos en el sacerdote Elí, hermano. Allá en Primera de Samuel, capítulos 2, 3 y 4, encontramos la historia de este hombre de Dios, ¿no es cierto? Sumo sacerdote durante 45, 50 años, hermano. Estaba haciendo la función sacerdotal y haciendo la función de juez. Estaba tan ocupado en el ministerio que no se dio cuenta de que los hijos estaban caminando mal. Estaban abusándose, aprovechándose de las ofrendas, de los sacrificios, estaban menospreciando eso y estaban cometiendo adulterio con las mujeres que servían en el templo. Y ni siquiera se dio cuenta. Para
amonestarles. Y dice la Biblia que no les amonestó. ¡Qué tremendo! No les amonestó. Y claro, usted sabe, si usted se lee el pasaje, terminaron pero terriblemente mal. Dios tiene que obrar, ya que el Padre no amonesta, entonces Dios tiene que obrar y provoca el juicio y les provoca aún hasta la muerte, ¿no es cierto? La amonestación cariñosa de parte de los padres nos van a ayudar, ayudan a los hijos, ¿no es cierto?, a corregir las creencias erróneas, las conductas equivocadas. Dice, el propósito de la amonestación es para corregirles. No que hay que intimidarlos, no hay que humillarlos, no hay que juzgarles con arrogancia espiritual. ¿No es cierto? No hay que hacer eso. Dice el Padre piadoso, siempre amonesta, reprende, corrige e incluso hasta disciplina, pero con la palabra. La herramienta para lograr esto es la palabra de Dios. De hecho, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios es el instrumento que Dios nos ha dejado para que podamos amonestar. O sea, la amonestación va a ser diciendo, Dios dice, no porque yo quiero. Así debes conducirte porque yo quiero. No es amonestación esa. La amonestación debe venir de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice y le decimos. Por eso es que nosotros vivimos así, asado, cocinado. Esto es un creyente. Así debemos conducirnos, mijo. No hay otra manera. Dios nos manda a que caminemos de esta manera. O sea, la amonestación de parte del papá debe ser usando la palabra de Dios. Para esto es un desafío. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Conocer la palabra de Dios. Así que vea, esa es la primera marca. Hay que amonestar a los hijos. Pablo está amonestando a los de Corinto, les está diciendo, oye, ¿qué pasó? Así no funciona, así no se conduce. Un creyente, los hijos de Dios, no nos conducimos así. Pablo amonestando. Así que el desafío es que a usted y a mí nos está amonestando exactamente lo mismo. Esa es la primera marca, hay que amonestar a los hijos. La segunda marca que encuentro acá, en la segunda parte del verso 14, dice, como a hijos amados. Versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto es tremendo, hermano. Aquí lo que vemos es que el apóstol se ve a sí mismo como el padre espiritual de los hermanos de Corinto. Y no solo de los hermanos de Corinto, así hacía el ministerio. Les tomó a los de Gálatas, a los de Efesios, a los colosenses, a todos los creyentes como sus propios hijos. Y así que eso es lo que vemos acá en este texto, hermano. Dice, yo soy su padre espiritual, yo les engendré, yo soy su padre, yo les di a través de las buenas nuevas, me convertí en su papá. Así que por eso es que les amonesto, porque les amo. Y ahí está en el versículo 15. Esa es la segunda marca, hermano. Hay que amarles a los hijos. Los de Corinto merecían que les ame. No, porque eran rebeldes, eran de a de veras, hasta le odiaban al apóstol, hermano. No querían obedecer, eran rebeldes, orgullosos, arrogantes, pero a pesar de eso, el apóstol dice, yo les amo. Y esa palabra amar es el término bíblico que aparece acá, diciendo, les amo con amor ágape. Y de hecho es tremendo porque el texto bíblico allá en 2 de Corintios capítulo 12, hablándoles a los de Corinto mismo, vean lo que les dice, he aquí por tercera vez, versículo 14 del capítulo 12 de 2 de Corintios, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con mayor placer, esto es extraordinario, con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Qué tremendo! Hermanos, ese era el amor del apóstol Pablo. Estaba dispuesto para amarles a los de Corinto con plata y persona, hermano. Les amaba con amor eterno. De hecho, se une a la oración o al dicho del apóstol Juan en 3 de Juan capítulo 1. Bueno, hay un solo capítulo, versículo 4. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es tremendo, hermano.
Es lo más maravilloso, hermano, que un creyente puede, como padre, puede ver, que los hijos anden en los caminos de Dios. Esto es lo más grande y lo mejor que a un papá le puede pasar. Ver que los hijos caminan en el Señor. Eso es lo que dice el apóstol acá, el apóstol Juan. En Gálatas capítulo 4, verso 19, hablándoles a los Gálatas, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, ese era el amor que les tenía el apóstol a los hijos espirituales en Corinto. Ese es el amor que usted y yo necesitamos tener. Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que busca el bienestar de los hijos. Yo mismo me voy a gastar, voy a sacrificar mi plata, mis esfuerzos, mi economía, mi vida para formarles a mis hijos en los caminos del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Dice: vuelvo a sufrir dolores de parto o sea, me voy a esforzar con el propósito de formarle a Cristo en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es extraordinario, eso es lo más grande. Así les amaba el apóstol a los creyentes allá, ¿no es cierto? Y en Filipenses es tremendo, porque en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 27 dice: de ambas cosas estoy. O sea, el apóstol está pensando en dos cosas. Estoy pensando en irme con el Señor, porque dice el texto del verso 23, estoy en estrecho, estoy en un dilema, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, mejor es vivir en el cielo. Pero en el siguiente versículo, verso 24, dice: pero por causa o sea, la otra opción de quedarme, la una es irme, la otra opción es quedarme para seguir trabajando en medio de ustedes y seguirles sirviendo. O sea, estoy en estrecho, ¿qué decido? ¿Mejor es irme o mejor es quedarme? Y el verso el 27 termina diciendo, o sea, me voy a quedar en medio de ustedes. ¿Sabe para qué? Para provecho vuestro y el gozo en la fe de ustedes. O sea, ese es el tipo de amor que el apóstol les tenía. Ese es exactamente el tipo de amor que les tenía. Es tremendo, hermano, porque así debemos amar. Así que dos marcas que hemos visto hasta este momento. La primera es: un padre piadoso amonesta, un padre piadoso ama entrañablemente a sus hijos, a tal punto de gastar su propia vida, de gastar sus recursos, de gastar su economía, de gastar todo, hermano, por el bienestar de los hijos. Hermano, esto es un tremendo desafío, es una marca que le convierte a uno en un padre piadoso. Ahora, hermano, hablando del tema de amarles a los hijos, hermano, leía y decía: carambas, la mejor manera de demostrarles a que les amamos a los hijos es amando a la mamá de nuestros hijos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque eso, cuando yo le amo a mi esposa, como dice en Efesios, ¿no es cierto? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando yo cumplo eso, le amo a la esposa, ¿sabe qué? Se crea un ambiente familiar extraordinario. De tal manera que los muchachos que viven en nuestro hogar van formándose en ese estilo de vida. Y eso es lo mejor que uno puede hacer. Así que eso decía un autor tremendo, le comparto, hermano, le comparto. Pero veamos la tercera marca por causa del tiempo. La tercera marca que encontramos acá, versículos 16, ¿no es cierto? Dice: por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Cuál es la tercera marca? La tercera marca de un hombre, de un padre piadoso, es que modela cómo debe vivir y cómo debe relacionarse con Dios. ¿No es cierto? Acá el apóstol es extraordinario lo que nos presenta, hermano. Es extraordinario porque dice: os ruego que me imitéis. Y eso lo que está diciendo, hermano, el texto bíblico no está diciendo: haz lo que te estoy mandando. No dice el texto bíblico eso. Lo que está diciendo es: haz lo que yo hago. Hermano, nuestros hijos van a hacer no lo que les decimos que hagan, hermano, sino van a hacer lo que nosotros hacemos. La enseñanza eficaz, hermano, es tan eficaz cuando viene respaldada por nuestro ejemplo. Cuando yo practico lo que le estoy enseñando a mi hijo, ahí se convierte en una enseñanza, pero impresionante, hermano. Haced lo que yo
hago. Este sería el desafío para mi vida, para la suya, hermano. Eso es lo que presenta el apóstol. Y no solo en este pasaje, porque en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¡Qué tremendo! O sea, hagan todo lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Así que es una gran cadena. Cristo es el modelo, yo como papá le sigo a Cristo y mi hijo como mi hijo va a seguirme a mí. Es una gran cadena y después el hijo va a modelar para sus propios hijos. Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el punto. Hermano, lo que yo hago, eso va a impactar. Hay que modelar, hay que respaldar con nuestra vida. ¿No es cierto? Ahora, yo sé, hermano. Yo sé, porque soy papá también. El hogar es el lugar más difícil para hacer el discipulado, hermano. Porque cuando yo discipulo a una persona que de los hermanitos normales de afuera, hermano, voy, me reúno una vez a la semana y le enseño, y ellos lo que ven es la mejor cara que yo puedo presentar. Pero en la casa, hermano, los hijos saben el estado de ánimo, saben las actitudes, saben las acciones, saben si estamos viviendo lo que predicamos, hermano. Entonces, por eso es que se convierte en difícil. Hermano, pero el apóstol Pablo nos da el secreto para salir adelante. Dice, imítale a Cristo en la casa. Vive la vida cristiana en la casa. Vive la vida cristiana en el trabajo. Vive la vida cristiana en la iglesia. Vive la vida cristiana en todo lado. Y dile a tu hijo que te imite. Eso es el todo, hermano. Así que vea, acá lo que hace un padre piadoso es modelar la vida cristiana para su hijo. Así se relaciona con el Dios Todopoderoso. Así se vive la vida cristiana. Así se debe caminar. Esta es mi responsabilidad. Así se le adora al Señor. Así se le sirve. Así se maneja la economía. Hermano, hay que modelarles a los hijos. Necesitamos de urgencia modelar a nuestros hijos. Versículo 16 en Primera de Corintios capítulo 4. Dice, por tanto os ruego. Es un llamado, es una invitación, es una invocación. Dice, explora la manera en cómo estoy viviendo. Y de hecho, aquí el apóstol Pablo les llama a los hijos diciéndoles, exploren, vean lo que estoy haciendo. Ahora, el punto en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la práctica, esto, hermano, los hijos no tenemos que decirles, mira cómo se debe vivir. Ellos simplemente están viendo y nos conocen, hermano. Por eso el desafío, hay que cambiar nuestra manera de vivir. Hay que cambiar, esto es un desafío tremendo, hay que cambiar la manera de vivir, hermano. El verso 17 del capítulo 4 de Primera de Corintios dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Se acuerda? Él no tenía hijos. Pablo no tenía hijos. Pero Timoteo era su hijo espiritual. Y vea cómo le trabajó. Claro, no fue obra solo de él. Fue de su mamá y de su abuela. Y después le evangelizó Pablo y le discipuló. Por eso es que acá le considera, dice, por esto mismo envié a Timoteo, que es mi hijo. Este es mi hijo. Y la segunda característica es que le amo con amor eterno. O sea, le amo a mi hijo. Y la tercera característica que aparece de Timoteo acá es que le dice que es un muchacho fiel. ¡Qué lindo, hermano! ¿Cuántos de nosotros queremos tener un hijo como ese, hermano? Que sea mi hijo, que le ame y que sea fiel. Fiel a tal punto de que el apóstol le encarga, dice, vea, le encarga para que se vaya en representación de él a donde los hermanos de Corinto, hermano. ¡Qué tremendo! O sea, llegó al punto de madurez del Timoteo que ya ocupó el puesto de responsabilidad que Pablo tenía. Hermano, ese es el propósito de nosotros los padres. Dios en su misericordia nos ha provisto hijos, por eso nos convertimos en padres, por lo tanto los hijos son preciosos, son herencia de Jehová, dice la palabra. Dios nos entregó a unos hijos, a mí específicamente me entregó 3 hijos, uno ya está con el Señor, 2 están conmigo. Desde hace 20 años atrás están conmigo, han venido trabajando, estoy trabajando, no he terminado todavía, porque el propósito es formarles para que ellos sean fieles y que puedan continuar con lo que Dios me ha encargado en responsabilidad, predicar la palabra. ¡Qué tremendo! Ese es el propósito, eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. Hermano, él fue fiel, hermano.
fiel, hasta el punto de que Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Ya estando en el ministerio y todo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, le dice, ninguno tenga en poco de juventud, sino sé ejemplo. Ahí va la cosa, de eso estamos hablando. Hay que ser ejemplo, hay que ser modelo. Le dice Pablo, yo fui modelo para ti, ahora tú en el ministerio, con tus hijos, con tu familia, con los creyentes, con el mundo, con la gente que te mira, tienes que ser modelo, tienes que ser ejemplo. ¿En qué? En modelo dice en palabra, tienes que ser modelo en conducta, tienes que ser modelo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. De eso tienes que modelar. Hermano, la vida cristiana es de enseñanza, claro, pero tiene que ser modelada, tiene que ser respaldada para que nuestros hijos puedan creer con todo su corazón, ¿no es cierto? Para que puedan creer con todo su corazón. Hemos visto 3 marcas, mis hermanos. El primero es que hay que amonestar a los hijos. El segundo hay que amarles. El tercero hay que modelarles, hermano, la vida cristiana. El cuarta marca que encontramos ahí del apóstol Pablo, de un padre piadoso, es enseñarles las cosas espirituales. Hay que enseñarles, hermano. Hay que enseñarles. Versículo 17, la segunda parte, dice, vea. Bueno, el 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¡Qué lindo! Aquí la palabra recordará. Dice, refrescará la memoria, les hará acuerdo. ¿De qué les va a hacer acuerdo? Que Timoteo tiene que hacerles acuerdo a los hermanos de Corinto. Dice, mi proceder en Cristo. O sea, mi camino, mi carrera, mi progreso, mi vida. O sea, los de Corinto sabían cómo vivió Pablo. No solo sabían cómo vivió, sino que en Hechos capítulo 18, versículo 11, hablando de los hermanos de Corinto, dice, y se detuvo allí 1 año 6 meses enseñando la palabra de Dios. O sea, Pablo se quedó en Corinto enseñándoles Biblia 1 año y medio, hermano. Y ahora que les estaba escribiendo la carta, dice, voy a mandarle a Timoteo. ¿Sabe para qué? Porque ese es mi hijo fiel. Él va a ir en mi representación. Él ha madurado, ha crecido. Él ha sido fiel. Ustedes, vean cómo están. Les exhorta, hermano. Dice, este hijo fiel que tengo, ¿sabe qué? Este hijo fiel les va a recordar, dice el versículo, de la manera que enseño, que instruyo, que predico en todas partes. O sea, la enseñanza mía es universal. En todo lado enseño lo mismo. Así que yo ya les enseñé, dice a los hermanos de Corinto, ya les compartí la palabra. Así que ellos ya saben, ustedes ya conocen. Entonces le voy a mandar a Timoteo para que él les haga acuerdo, ¿cierto? Ahora, esto de enseñar la palabra, hermano, es clave. Porque, hermano, no podemos vivir las verdades que no conocemos, hermano. No podemos practicar lo que desconocemos. Hay que enseñar la palabra, hay que declarar, hay que explicar la palabra. Y claro, nosotros queremos que nuestros hijos vivan la vida cristiana, pero si no saben Biblia, hermano, si no conocen palabras, si no les instruyo. Pablo se dedicó 1 año y medio para enseñarles a los hijos espirituales allá en Corinto. ¿Cuánto tiempo está dedicando usted, mis hermanos, para formar a sus hijos? Porque ese es el trabajo, hermano. Hay que formarles a los hijos. Eso Dios nos ha encargado. Esa es nuestra responsabilidad. Claro, hay que amonestarles, hay que amarles, hay que modelarles, pero hay que enseñarles. Hay que enseñarles principios bíblicos, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí 2 cosas le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué? Yo ya estoy para despedirme en la carta de despedida de 2 de Timoteo, hermano. Le está diciendo, mi hijo, portaraste bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tienes de qué avergonzarte. O sea, que tengas una buena conducta, una buena relación con Dios, que no tengas pecado escondido aquí dentro del corazón. Mi hijito, procura presentarte delante de Dios, teniendo una vida limpia, que no tengas nada de qué avergonzarte. Y el segundo consejo que le da es, aprende a trazar la palabra de Dios. Aprende a usar bien la palabra de Dios. O sea, hermano, esto es la clave para la vida cristiana. Uno tiene que conocer Biblia. Nuestros hijos, hermano, muchas veces viven como en el tiempo de los jueces.
Hermano, por la ignorancia cometen muchos errores, porque no les enseñamos Biblia, hermano. Porque esa es responsabilidad de papá, responsabilidad de mamá. Nosotros somos los encargados, hermano, de enseñar a nuestros hijos. Así que vea, en el capítulo 4, verso 2 dice, predica la palabra, cumple tu ministerio, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste en lo que has aprendido. Qué lindo es esto. ¿Qué aprendió? Y te persuadiste. Lo que has aprendido y te persuadiste. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto es extraordinario. Esto cambió la vida de Timoteo, hermano. El saber las sagradas escrituras. Pero uno no sabe, no nace sabiendo, hermano. Timoteo no nació sabiendo. Dios usó dos instrumentos en la niñez. A su abuela Loida y a su madre Eunice. Y después el apóstol Pablo. Y muchos más maestros, hermano. El punto es que gracias a Dios por esa gente, hermano. Porque nadie hubiera hecho o nadie hizo lo que Pablo, lo que Eunice, lo que Loida hizo en la vida de Timoteo. En la vida de nuestros hijos nadie van a hacer, hermano. Le voy a poner en una escuela cristiana para que le enseñen. No hay cómo, hermano. No funciona. El maestro de la escuela cristiana tiene 25 alumnos. No puede abastecerse para formarle espiritualmente a sus hijos, hermano. Entonces, las responsabilidades de papá. Tenemos, hermano, la responsabilidad de enseñar las escrituras. Dice, persiste, le dice Pablo a Timoteo, en lo que aprendiste y te persuadiste. O sea, hermano, no solo basta con enseñarle una lección bíblica. No basta. Tienes que estar enseñándole hasta que llegue el punto de que el muchacho se persuada. O sea, se persuada quiere decir que él agarre el principio como para su vida. Y el momento en el que él se persuade, ahora es convicción. Y ahí comienza a vivir la vida cristiana. Pero mientras eso sucede, uno tiene que enseñar. ¿Qué tiene que enseñar? Dice más adelante, que ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras. O sea, desde, wow, hermano, Eunice y la abuela. Están, enséñale, hermano. Porque ese es el todo de la vida. Hermano, pensando en lo práctico de la vida, hermano. ¿Sabe por qué vivimos con tanta corrupción en nuestra época? Con tanta violencia, gente que menosprecia la vida. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente creo yo que en el pasado no tuvieron un papá, no tuvieron una mamá que les amoneste, enseñándoles que lo que están haciendo está mal. Así que se acostumbraron a vivir corruptamente. Cuando niños de seguro copiaban los exámenes, hermano. Cuando niños en la escuela seguramente le quitaban al compañerito su colación. Cuando niños de seguro, hermano, andaban robándose los esferos, los crayones y los lápices y los cuadernos, hermano. Y eso va creciendo porque no tuvieron un papá, a tal punto de que ahora, hermano, en los negocios, en las empresas, salen empresarios que han sido corruptos, hermano. Por eso, para mí es eso. El texto bíblico acá dice, hermano, hay que enseñarles hasta el punto de que se persuadan. ¿Cuándo hay que empezar? Cuando son niños. Hay que enseñarles. Esto es un padre piadoso. Hermano, hay que enseñar las escrituras. Hay que enseñar la palabra de Dios. ¿No es cierto? En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué tremendo, hermano! Porque esto de transmitirles la fe es responsabilidad no del maestro de escuela dominical, no del maestro de la escuela cristiana, no de la iglesia. La responsabilidad, hermano, de transmitir la fe, según el texto bíblico, es de los papás, del padre. Nosotros somos cabeza, somos el líder espiritual que nuestros hijos tienen. Necesitamos trabajar enseñándoles palabra, pero para enseñar usted no puede dar lo que no tiene. Es de suma importancia que aprendamos a estudiar la palabra, a alimentarnos espiritualmente, hermano.
a saber textos bíblicos, de tal manera que podamos transmitirles a los hijos. Ahora, ¿por qué no aprendí antes? Bueno, nunca es tarde, hermano. Hay que empezar a estudiar Biblia. Hay que empezar. Hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que empaparse de la cosa, hermano, a tal punto de que cuando los hijos le preguntan, uno sabe, uno conoce, uno puede refutar, uno puede confrontar, uno puede amonestar. ¿Se acuerda? La amonestación tiene que venir por la palabra. Y estamos diligentemente cuidando a los hijos, cuidando a los hijos, cuidando a los hijos, para que no se desvíen en el camino, hermano, mientras Dios nos preste la vida. Mientras estemos acá, hermano, nuestra labor paternal no ha de terminar. Hay que seguir. Un padre piadoso se esfuerza desde que el niño nace hasta que crece, hermano. ¿Y qué satisfacción va a dar cuando sea como Pablo, encargándole a Timoteo, porque es un hijo? Es mi hijo, es amado y es fiel. Porque le enseñé, porque le modelé, porque le amé, porque le amonesté. Ahora ya está formadito. Qué lindo privilegio ser un padre así. Ser un padre con hijos piadosos. Por eso es que Pablo le recomienda a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:20 dice, lo que has oído, 2:2, perdón, no es 2:20. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Porque esto es clave. La enseñanza de la palabra de Dios nos ha de llevar por un buen camino. La palabra de Dios nos exhorta, nos redarguye, nos confronta, nos guía, nos enseña. Porque es viva y eficaz, dice la palabra. Por eso es que necesitamos de enseñar. Estoy enfatizando esto porque es la clave. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, o sea, la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer en la vida cristiana. La palabra de Dios nos ha de ayudar a renacer, a conocerle a Dios, porque toda la escritura habla del Señor Jesucristo, de la obra que Él hizo. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer y a madurar. Para terminar este punto de esta marca de la enseñanza, hermanos, solo pensemos en la enseñanza de Jesucristo. Vea, Él vino y pasó la vida enseñando, hermano, porque esa es la clave. O sea, transmitir las cosas, la voluntad de Dios para que los otros puedan caminar. Las enseñanzas de Jesucristo no solo fueron un ejemplo de poder, un ejemplo de profundidad, sino que también fue sencilla. O sea, uno tiene que acomodar la enseñanza frente a la audiencia. Si sus hijos son chiquitos de 2, 3, 4 años, entonces no les dé teología, pero así a lo ves, ya hermano. No. Baje el nivel a nivel de su niño y enséñele principios eternos de la Biblia, principios eternos de la Biblia. Enséñele, hermano, enséñele. Hemos visto la cuarta marca, pero veamos la quinta y última. ¿No es cierto? El padre amoroso ejerce una disciplina. ¡Qué tremendo! Ejerce disciplina. Versículo 18. Más algunos están envanecidos. Vea, estos son los hijos espirituales que Pablo tenía. Estaban envanecidos. ¿Qué quiere decir esto? Soplaban, estaban inflados, estaban orgullosos, estaban hinchados, estaban hasta altaneros. Arrogantes, carnales, así estaban caminando, ¿no es cierto? Pero algunos están así, dice, hinchados, inflados, arrogantes, prepotentes. Dice como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, porque Pablo les estaba escribiendo. Les está diciendo, cambien su conducta, cambien su manera. Les estaba amonestando a través de la carta. Pero como así somos los creyentes. Como no le vemos, entonces ni ha de venir ni nada. Entonces eso es lo que pasaba acá, verso 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, ¿y lo que quiere decir esto, hermano? Lo que quiere decir es que nosotros muchas veces, no soy creyente, puras palabras. Soy evangélico, pertenezco a tal iglesia, hago esto, toco un instrumento, dirijo el culto, soy parte del coro, hasta maestro de escuela dominical soy. Pero eso son puras palabras, hermano. Dice, el reino de Dios no son palabras, no es bla, 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 bla. El reino de Dios es poder. O sea, ¿qué quiere decir con esto de poder, hermano? ¿Qué quiere decir esto? O sea, de veras, ¿de qué está hablando, hermano? El reino de los cielos, hermano, es hechos.
es fuerza, es capacidad, es potencia. O sea, uno tiene que demostrar en su vida que el Dios Todopoderoso está obrando en mi vida, transformando mi carácter, está obrando a través de mí en el ministerio. O sea, tengo autoridad, tengo poder. Hermano, eso es lo que está hablando acá. Pero los de Corinto estaban inflados de arrogantes, hinchados y tanta filosofía. Hermano, tanta bla, 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 bla. Se habían inflado, se envanecieron, estaban orgullosos. Se creían más sabios que el apóstol Pablo, hermano. Menospreciaban a Pablo como poco sabio y poco preparado, hermano. Se jactaban de su sabiduría. Entonces Pablo dice, bueno, vamos a ver. Cuando llegue, ahí vamos a ver quién es quién, hermano. Y vamos a ver lo que dice ahí, versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? A ver, ustedes decidan, ¿qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara, con disciplina, duro, fuerte? ¿O quieren que vaya con amor y mansedumbre? Ustedes deciden cómo quieren que me comporte. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. De hecho, en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Capítulo 12, habla de Dios el Padre con sus hijos creyentes. Dice, hijo mío, capítulo 12 de Hebreos, versículos 5 y 6, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Esto es tremendo. Este texto bíblico está en Proverbios capítulo 3, hermano. Entonces el escritor de Hebreos lo que hace es agarrar los Proverbios capítulo 3 y le pone acá y le dice, así es Dios, hijitos, así es nuestro Padre Celestial. Él, cuando nos toma por hijos, Él nos amonesta, Él nos disciplina y dice el texto bíblico que hasta nos azota con vara, hermano. Así que es antibíblico esto de azotarles con vara. No es antibíblico, más bien es bíblico, hermano. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, hermano. Ya vamos 2 minutos más y terminamos, hermano. Vea lo que dice ahí el texto bíblico. Proverbios capítulo 13, ¿cierto? Vea lo que dice. Cuando nosotros no castigamos o no queremos ejercer disciplina, porque cuando el muchacho es rebelde, ya pasó del tiempo de amonestar, el tiempo de amarle, el tiempo de modelarle, ya le enseñamos, ya le decimos, y de una manera rebelde el muchacho sigue en su camino a la perversión, hermano, hay que ejercer disciplina. Vea lo que dice en Proverbios 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, la disciplina es muestra de que les amo, porque eso es lo que dice Hebreos, eso es lo que dice en el capítulo 3 de Proverbios, hermano. Al que ama, Dios disciplina, porque si no fuéramos bastardos, no seríamos hijos, porque somos hijos y porque nos ama, el Señor nos disciplina. Acá el texto bíblico está hablando a los papás, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso es lindo, hermano. Es un buen consejo. Hay que disciplinar a los hijos, hermano. Hay que disciplinar a los hijos. Un poco más adelante en el capítulo 22, versículo 15 creo que es. Permítame ver. Vea lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Necios, 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 necios. Está ligada en el corazón, dice la palabra. Así es el ser humano. Pero rebelde, necio, necio, dice está ligado, está arraigado, está metido en el corazón. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara, es lindo esto, más la vara de la corrección alejará de él, la alejará de él. La varita lo que hace es ayudarnos a alejarle de la necedad, ayudarle a alejar de la necedad. Capítulo 23, versículo 13. Y 14, vea lo que dice de Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, eso es lindo, no es antibíblico, más bien es bíblico, hermano. Hay que causarles una cierta cantidad de dolor. No al abuso físico, no desayuno, almuerzo y merienda, palo porque habla y palo porque no habla. Así no es la disciplina. Acá dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. O sea, la varita lo que hace es provocarle una cierta cantidad de dolor para que se recuerde que lo que está haciendo está mal.
Y que si vuelve a hacer, va a experimentar esa cierta cantidad de dolor. Versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, no va a morir prematuramente, hermano. Porque si usted y yo no ejercemos disciplina, la policía ha de hacer disciplina. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que estamos viendo ahora. Solo es producto de la ineficacia de los padres. Simplemente, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Dice acá el texto, no rehuses corregir, porque le vas a librar de la muerte. Le vas a librar de la muerte, ¿no es cierto? Capítulo 29, un poco más adelante, versículo 15. Dice, la vara de la corrección dan sabiduría. De nuevo, o sea, la vara de la corrección, corregir lo que está mal, corregir el mal camino que están llevando, corregir los malos hábitos, corregir el pecado en el que están comenzando a caminar antes que caigan en esclavitud, antes que se haga un hábito, antes que se haga, ¿cierto?, esclavos de determinada manera de vivir. Dice, la vara de la corrección dan sabiduría. Ahora, cuando no hago, cuando no quiero, vea las consecuencias. Dice el verso 15, la última parte. Mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Eso es lo que va a pasar. Si no les corregimos ahora, cuando sean grandes, hermanos, nos van a avergonzar. Y no solo eso, dice en el capítulo 23 que van a morir. Dice en el capítulo 15, capítulo 22, versículo 15, ¿no es cierto?, que le alejará de la necedad. Pero en el capítulo 17, vea, con esto terminamos, mis hermanos. Capítulo 17, verso 21, vea lo que dice. Estas son las consecuencias de no ejercer disciplina. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. ¿No es cierto? Primero, si engendramos un insensato, quiere decir que no le disciplinamos, dejamos que se críe como quiera, haciendo lo que quiere, pensando que es el centro del mundo, ¿no es cierto? Esto es cuando sea grande, ha de ser un insensato. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice, será tristeza para el que le engendra, o sea, tristeza para el papá. Y el padre del necio no se alegrará, o sea, creará una amargura, creará un dolor en el corazón, porque de hecho eso es lo que pasa, hermano. Cuando van creciendo y los hijos se descarrían, hermanito, qué dolor causa en el corazón. Y eso es la consejería. Pastor, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Vea cómo está. Es tremendo. ¿Cómo le enderezamos, hermano? Solo la gracia del Señor ahí. Versículo 25, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Esa palabra es tremenda, pesadumbre. O sea, es amargo, es doloroso, es pura oscuridad, tinieblas. Es la vida, se torna amargo. Esto no reemplaza cuánto dinero tengamos. El dinero no puede reemplazar un hijo perdido, hermano. Las propiedades que podamos lograr cuando el hijo se desvía, dice, ha de ser pesadumbre para su padre y amargura a la que le dio a luz. Hermanitos amados, en este día lo que necesitamos aprender en el desafío que Pablo nos está presentando. ¿Cómo convertirnos en padres exitosos, padres piadosos? ¿No es cierto? El apóstol Pablo nos da 5 marcas. La primera marca es un padre piadoso amonesta desde temprano a su hijo, para que no se desvíe de la palabra ni de los principios de la vida cristiana. Que no se desvíe, hay que amonestar. El segundo principio, hay que amarles. No importa cómo son los hijos, hay que amarles con amor ágape, buscando la manera de ayudarles. Ámeles, ámeles, ámeles. La tercera marca que aprendimos es, hay que modelar. Lo que yo le enseño tiene que estar respaldado con mi vida. Hay que modelarles la vida cristiana. Ellos no hacen lo que les decimos, sino hacen lo que hacemos. Nos imitan en nuestra conducta. La cuarta cosa que aprendimos es que hay que enseñarles, ¿cierto? Pacientemente, que hay que enseñarles directamente principios de la Biblia. Hay que enseñarles Biblia como hizo Eunice y Loida. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio.
porque esa es la función de las escrituras, pero hay que enseñarles. Los guambras no hacen por voluntad propia, hay que inducirles, hay que animarles, hay que enseñarles, hermano, a que se alimenten de la palabra. Y el último punto es cuando todo esto no funciona, ya la amonestación, ya el amarles, el modelo, la enseñanza, y no quieren, entonces hay que ejercer el último paso, hay que disciplinarles. ¿Cierto? Hay que disciplinarles. Y el apóstol Pablo, hablando de su propio ministerio como padre espiritual, en el capítulo 5 encontramos que les recrimina, les dice: carambas, que están tan inflados y orgullosos que no se dan cuenta que en medio de la iglesia hay uno fornicario y un adúltero y no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Carambas, yo mismo ya le juzgué. Qué tremendo, hermano. Así que vea, es un desafío tremendo. Nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Y por la gracia de Dios podemos hacer lo mejor para que ellos puedan caminar en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude en esta enorme responsabilidad que Dios nos ha delegado, ¿no es cierto? Ser padre de hijos. Y los hijos han de ser lo que usted haga por ellos. Nadie me va a dar haciendo por mis hijos lo que yo tengo que hacer. Hermanitos, les desafío con todo mi corazón. Trabajemos en esto para convertirnos en padres piadosos y tener hijos temerosos de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias en esta mañana, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias por el desafío que nos presenta la vida del apóstol Pablo. Él nos desafía diciéndonos: los líderes espirituales, los pastores, son como padres espirituales de la congregación. Pero el tremendo desafío es que él se pone como modelo. Dice: así debemos conducirnos con nuestros hijos espirituales. Y en esta mañana yo quiero darte las gracias porque abres el entendimiento, porque nos desafías con estas marcas, mi Dios, que nosotros le podemos poner en práctica, no en la iglesia, sino más bien pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hogares, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo nos ayudes, Padre, a involucrar estas marcas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, que podamos ser hombres que amonestamos, que amamos, que modelamos lo que enseñamos, que enseñamos la palabra y que disciplinamos a los hijos. Mi Señor, ayúdanos, Padre, porque esto, a más de todo la responsabilidad que como hombres tenemos en las casas, mi Dios, esta enorme responsabilidad que tenemos. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes, nos des fortaleza, nos des vida, nos des sabiduría, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, mi Dios. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día.